La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en Consultorio en Directo. Está usted sintonizando Radio Sonora, su programa médico. Soy Yolanda de Belderrain, le doy el número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Abril, médico internista, y vamos a hablar de un tema muy interesante: la salud y la tecnología, el uso de aplicaciones y dispositivos para monitorear la salud. Usted, por ejemplo, tal vez tiene diabetes y ya vio que ya existe un implemento, un aparatito que se pone en el brazo y que usted con el teléfono lo puede estar monitoreando en lugar de estarse pinchando cada día. De esto y más vamos a aprender hoy. Doctor Abril, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Yolanda. ¿Cómo andamos? Bien, a gusto porque es viernes. Es viernes, vacaciones, fin de semana, huele a mar, a más cosas, no voy a decir, pero huele a mar. Doctor, a ver, vamos a hablar de cómo ha cambiado la tecnología, la forma que los pacientes monitoreamos nuestra salud, cómo está impactando en la atención médica. Yo creo que el primer acercamiento importante que hicieron los pacientes con la cuestión médica, desde que se empezó a popularizar y a extender más el uso del internet, fue pues con los buscadores, ¿no? San Google, que a veces queremos que todos nuestros problemas los resuelva Google. No le veo algo de malo en esto. Creo que todos los pacientes tienen la libertad de poder saber más, conocer más de su enfermedad, buscar los medicamentos, etcétera, pero hasta cierto punto puede ser contraproducente. Personalmente me ha tocado ver algunos pacientes que llegan por primera vez a consulta y van así devastados, llegan llorando porque ya consultaron sus síntomas en internet y Google les dijo que podía ser cáncer. Entonces, a veces abusamos de estas herramientas, pues, o muchos síntomas que podemos poner que son síntomas generales de resfriado. Google a lo mejor te puede decir, trata de descartar cáncer de pulmón, etcétera, ¿no? Por la tos, las flemas, falta de aire. Entonces, no confiar tanto nuestro diagnóstico a lo que el Google dice. Sí, podemos buscar alguna definición de enfermedad, tal vez, datos clínicos, cómo hacemos el diagnóstico, etcétera, pero eso nunca va a sustituir la consulta con un médico y la interpretación que nosotros le vamos a dar a los estudios. También se ha hecho muy famoso el ponerle nuestros resultados de laboratorio a Google. Me salió tantas cosas así, los valores, diagnósticos, y empiezan diagnósticos fatalistas también muchas veces. Sí. Y eso nos emocionalmente pues nos afecta bastante y decimos, tengo algo malo muy seguramente, ¿qué me van a hacer? ¿Qué sigue de aquí? Etcétera. Genera muchas dudas. Entonces creo que hasta cierto punto esto puede ser un arma de doble filo. Lo que yo le recomiendo a mis pacientes es que usen esta herramienta de búsqueda de diagnósticos y de interpretación de resultados de manera muy cautelosa, y que esto nunca va a sustituir la visita con su médico y la opinión que le va a dar su médico con un análisis global de resultados. ¿Por qué? Porque los laboratorios, por ejemplo, a veces están 0.1 por arriba o por debajo del valor normal y el laboratorio ya los pone como alterados. Siempre hay que darle un significado a todo esto. No somos únicamente un estudio de laboratorio, es un conjunto de cosas, y a los laboratorios también tenemos que darles una interpretación en conjunto y en base a los síntomas que trae el paciente. Entonces, tratar de limitar un poquito ese diagnóstico, o no buscar como tal el diagnóstico, buscar algunas otras opciones, ¿no? Otra cosa importante, les damos medicamentos a los pacientes y obviamente están en su derecho de hacerlo, le ponen el buscador y efectos adversos, y muchos, no me tomé el medicamento porque el Google me dijo que me podía dar esto y esto de efectos adversos. Y también siempre les comento, es que si tú le pones paracetamol y lees todos los posibles efectos adversos, ni siquiera te vas a querer tomar un paracetamol. O sea, es algo también muy prejuicioso el buscador de un medicamento, porque a veces nos va, más que ayudar, orientarnos, nos va a hacer una idea errónea del medicamento y los posibles efectos adversos que el paciente va a tener. La mayor parte de los pacientes ni siquiera van a experimentar ningún efecto adverso.
mucho, pero ya están mentalizados o ya dejaron de utilizar algún medicamento porque leyeron en Google que ocasionaba tal cosa. Entonces esta parte también, hacerlo con mucha cautela y a expensas siempre de la opinión de su médico. Si su médico le indica algún medicamento es porque ya lo revisó y considera que ese tratamiento es el más adecuado que le va a ayudar a mejorar, ¿no? Otro acercamiento importante que tuvimos con la cuestión tecnológica fue durante la pandemia. Se pusieron muy de moda las consultas virtuales o las videoconsultas médicas. Es algo que a mí nunca me ha gustado. ¿Por qué? Pues no es lo mismo tener al paciente de frente, una plática así en cortito, revisar al paciente, que esa es la parte fundamental, lo que yo considero más importante para poder hacer un diagnóstico. Y muchos pacientes dicen, no, pues a ver si la atinas. Y yo les decía con lo de las videoconsultas, pues es que si a veces ni viendo ni revisando al paciente la atinamos, pues menos a través de una pantalla. O sea, es compleja la interacción a través de una pantalla y nada tampoco va a sustituir nunca a esa revisión que me va a hacer el médico para saber qué es lo que me puede estar pasando. Personalmente no soy muy de videoconsultas, de hecho casi no las hice. Yo les decía, no, es que no te puedo consultar por videollamada, te puedo ofrecer una orientación, ver tus estudios de laboratorio, que me platiques más o menos qué está pasando y ver qué opciones tenemos para hacer, para ayudarte, pero eso no sustituye una consulta presencial con un médico. No, obviamente había restricciones por la pandemia, todo eso no se puede llevar a cabo muchas veces, pero creo que una videoconsulta no va a sustituir nunca a una consulta presencial con mi médico, que me ponga el estetoscopio, que me palpe, etcétera, para decir eso es lo que puede estar pasando. Esos son los primeros acercamientos que creo que hubo con la cuestión tecnológica. Después tenemos el desarrollo de varias aplicaciones que están en nuestro celular, en nuestros teléfonos inteligentes, que nos han ido ayudando a mejorar nuestro estilo de vida. Las aplicaciones que a mí me parecen más interesantes y que tienen mayor utilidad son las relacionadas a la cuestión de nutrición y de la actividad física. Ahorita hay aplicaciones muy sencillas que le tomo foto a mi comida y más o menos me calcula cuántas calorías estoy ingiriendo con ese plato de comida, con la bebida. Eso nos da mucha utilidad en pacientes que estamos así como en un régimen más estricto de pérdida de peso, que queremos darles una dieta así con las calorías muy bien mediditas o con porciones muy medibles. Estas aplicaciones son perfectas para hacer esto y nos van guiando ahí, nos van llevando un registro también de nuestro peso, de varios niveles ahí que nos da el nutriólogo en la consulta. Igual, esas aplicaciones no van a sustituir la consulta con un nutriólogo. Siempre les comento a todos mis pacientes, cuando tú vas a ir, por ejemplo, a una graduación, una boda, etcétera, que quieres un traje de gala o un vestido, pues vas a ir con un sastre que te tome medidas, ya que te diga, ok, de los hombros así, del más abajo te queda así, exactamente. El nutriólogo igual nos va a dar un plan de alimentación hecho a nuestra medida, de acuerdo a nuestra edad, a las enfermedades que tenemos, a nuestro nivel de actividad física, al peso que traemos. Entonces esas aplicaciones tampoco nunca van a sustituir la consulta con un nutriólogo, pero sí van a ser una muy buena herramienta de apoyo para el registro de ciertos parámetros y que al final de cuentas pues me van a ayudar mucho en la cuestión del peso, ¿no? Las otras aplicaciones de ejercicio, hay muchos temporizadores, marcadores de tiempo que nos dicen, tiempo de ejercicio 1 minuto, voy a descansar 20 segundos, hago otra serie, etcétera. Esas aplicaciones también son muy buenas. Las aplicaciones que considero no tan útiles porque a veces pueden fallar son las cuestiones de la medición de presión arterial y la medición de frecuencia cardíaca con los relojes inteligentes. No son tan exactas, nos pueden dar ciertos falsos positivos, digamos, ciertos parámetros alterados que muchos pacientes también llegan, oye, es que mi reloj me dice que traigo la frecuencia del corazón arriba de 150. A ver, lo revisamos, lo checamos, no, o sea, tu frecuencia cardíaca está normal, hacemos un electrocardiograma, le checamos continuamente la frecuencia del corazón al paciente de manera manual y resulta que la frecuencia de su corazoncito está normal, ¿no? Fue algún error en la medición que le dio su reloj. Entonces, sí lo pueden utilizar, no estoy en contra, sigo completamente cerrado a que el paciente los utilice, pero siempre tomar los resultados con mesura y las mediciones más reales de frecuencia cardíaca y de presión arterial, pues son las que hacemos con dispositivos específicamente diseñados para eso. Un reloj inteligente pues tiene múltiples funciones, ¿no? Desde contestar una llamada, mandar un mensaje, checar el clima, etcétera. Entre más se sature un sistema de información, pues es menos posible que nos dé un análisis confiable de esa información. Entonces, para este tipo de mediciones, yo no aconsejo mucho los relojes inteligentes. Yo mejor le digo al paciente, ¿sabes qué? Consíguete un oxímetro, un baumanómetro para que estés checando la presión y con
con eso vamos a quedarnos y con esas cifras son las que vamos a tomar como más cercanas a la realidad, más o en igual de las que te da tu reloj inteligente, ¿no? Tener cierta limitación con esa cuestión. Hay otros programas muy interesantes que tienen ese tipo de relojes para monitorear las horas de sueño, la calidad de sueño, etcétera. Esos están bastante bien y generalmente funcionan bien, pero con parámetros más medibles sí tenemos dispositivos que tienen una funcionalidad específica para eso y que nos van a dar una medición mucho más confiable que un smartwatch, ¿no? Doctor, ¿cómo pueden los pacientes asegurarse de que las aplicaciones y dispositivos, como estás diciendo, son precisos y confiables? Entonces, ¿qué hacemos? Las aplicaciones de smartwatch para medición de parámetros yo las dejaría como poco o medianamente confiables. Para ese tipo de cosas es mejor que el paciente invierta en comprarse un aparato para checarse la presión específicamente, un oxímetro, un glucómetro tal vez para estar checando el azúcar, que si hacemos una suma de cuánto se va a gastar un paciente comprando equipos de mediana a alta calidad, entre los tres, más o menos unos 1,500 pesos. O sea, no es tanto si lo comparamos con todos los beneficios que nos puede dar la prevención y con lo que nos podemos ahorrar después. Estamos hablando que un reloj inteligente de última generación andan rondando entre los 8 o 10 mil pesos más o menos. Entonces decimos 1,500, bueno, pues a lo mejor ya si lo comparamos con el reloj, que obviamente el reloj nos permite hacer muchas cosas, pero no nos va a dar esas mediciones tan exactas de esos parámetros específicos, ¿no? Entonces creo que no sale tan caro esa cuestión. Doctor, me gustaría mucho que habláramos de esto de las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, especialmente en ese aparatito que es como un parche, algo que te pegas en el brazo, lo voy a decir así. Y yo veo, por ejemplo, el doctor de la clínica lo trae y es muy suave que nada más pasa su teléfono, su sensor, y le va llevando como un monitoreo. Vamos a corte. Ahorita seguimos platicando, vamos a corte. No se vaya porque usted también quiere saber qué va a pasar. Muy bien. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Consultorio en Directo. Estamos encantadísimos con este tema, con el doctor Francisco Abril, médico internista. Estamos hablando de la salud y la tecnología, el uso de aplicaciones y dispositivos para monitorear la salud. Jamás ninguno de estos aparatos, por más alta gama, última tecnología, última generación, va a sustituir la consulta y la interacción que tenemos como pacientes con un médico. Esa calidez, esa humanidad. El médico simplemente nos ve la cara y dice, está deshidratada, viene muy amarilla, la veo muy sudorosa, y ya está haciendo como un prediagnóstico. O sea, eso jamás ninguna máquina lo va a sustituir. Le voy a dar el número del doctor, 6622-1036-91, 6622-1036-91. Haga su cita, lleve su aparatito nuevo, tal vez el doctor le puede decir cómo usarlo, qué es lo más novedoso, porque en ocasiones, doctor, tenemos los aparatos, no los sabemos usar. Yo traigo un reloj que pues no es tan caro como los que usted dijo, pero nada más contesto, mensajeo, como si fuera mi teléfono. No lo uso para nada más. No sé medir pasos, frecuencias, nada. Y estoy muy segura que al igual muchas personas se identifican y dicen sí soy, ¿no? Entonces, pues si usted va con su médico y lo va a llevar de la mano con todas estas situaciones, pues llévese el aparatito y diga, doctor, yo tengo esto. Ese sería un pretexto para que usted por fin tome cartas en el asunto y se acerque al doctor. 210-36-91, haga la cita ya. Lo que acabas de comentar, Yolanda, es muy importante. Esa atención médica personalizada que a veces, como bien decías, un paciente entra al consultorio y lo vemos pálido y decimos probablemente tenga anemia, o mira, camina como si tuviera enfermedad de Parkinson, tiene carita de enfermedad de Parkinson, o ya está temblando desde que lo ves. Este paciente tiene disnea, es decir, le falta el aire, viene fatigado, a lo mejor tiene un problema en el corazoncito. Ese toque, esa experiencia, creo que ni ChatGPT ni alguna otra aplicación de inteligencia artificial lo veo
muy difícil que lo puedan superar. Pues es una atención personalizada y también la experiencia. No es lo mismo una aplicación que te diagnostique a través de una pantalla a la experiencia que tengan el médico con el que decían acudir los pacientes, todos los pacientes que ha visto con el mismo problema o con situaciones parecidas, o simplemente eso, o sea, el toque de decir, alguien viene caminando, tiene esta edad, se me hace que tiene una piedra en los riñones, y sí tiene una piedrita, tiene una urolitiasis. O sea, ese tipo de diagnósticos ninguna inteligencia artificial creo que va a ser capaz de hacerlo, ni en ningún momento va a poder sustituir la consulta presencial con un médico. Por más aplicaciones que salgan, creo que eso no va a cambiar, ¿no? Me han preguntado, oye, ¿no tienes miedo, de que las aplicaciones te dejen sin chamba? Yo, no. Para nada. O sea, los pacientes muchas veces, aparte de que ya te tienen confianza, que tienen muchos años de seguimiento contigo, dicen, es que me siento bien cuando platico contigo, me siento a gusto, tranquilo, y esa parte, ninguna inteligencia artificial nunca la va a brindar, ¿no? Ni nunca la va a poder superar. Esa atención personalizada no se va a poder sustituir por nada, yo creo. Está bien, es lo que decimos, la calidez, la humanidad es lo que nos hace diferentes de las máquinas, de las aplicaciones. Sí pueden servir, doctor, para que nos aclaren un poquito la mente, tanto al médico como al paciente. Claro que sí, también como un modo de consulta para el médico, de ver, no sé, qué está en otra parte del mundo, todo estar a la vanguardia y todo. Sí, claro que sí, es muy bueno, es maravilloso que exista, pero sustituir el que el médico me dé la mano y que me deje ir de su consultorio con una sensación de que todo va a estar bien, eso no tiene precio. No se va a cambiar, exactamente. No, y como dices, no tiene precio. Vamos a regresar un poquito a hablar de los dispositivos que tenemos. ¿Ese aparato, doctor? Sí, antes la glucosa la medíamos pues en sangre venosa, ¿no? Teníamos que puncionar al paciente con algún dispositivo, jeringa, Vacutainer, etcétera, para obtener una muestra de sangre, procesarla en un aparato, que antes eran aparatos grandísimos que tardaban mucho tiempo en dar resultados. Ahora un análisis de glucosa en sangre venosa, más o menos unos 15-20 minutos ya podemos tener un resultado, que es un tiempo relativamente corto, pero tenemos otros aparatitos que se llaman glucómetros. Es así como, no sé si alguna vez viste los tamagotchis, así más o menos de ese tamaño, que nos da una cifra, va guardando el registro de las cifras, etcétera. Son los dispositivos más utilizados, son los más económicos. Aproximadamente un dispositivo de esos cuesta 600 pesos. Las tiras sí tienen un precio variable de acuerdo al tipo de dispositivo que sea. Hay que tomar en cuenta que cada vez que nos vamos a puncionar alguno de los deditos para checarnos el azúcar, pues hay que limpiarnos el área, utilizar una lanceta diferente para cada punción. La medición es rápida, es un resultado muy rápido y es muy confiable, pero tenemos dispositivos, pues no son tan nuevos, ¿no? Ya tienen algunos añitos en el mercado. A lo mejor aquí en México, sí, como el 2020 en adelante es cuando se popularizó más su uso. Es un dispositivo, lo voy a mencionar el nombre porque es el más común, que se llama Freestyle. Parece el diámetro como una moneda de 10 pesos más o menos, y un espesor muy parecido. Es un dispositivo que se inserta generalmente en los brazos, ya queda ahí, es un solo piquetito, pues tiene un filamento que es el que va a llegar más adentro de la piel. Traemos ahí pegado el dispositivo, dura 2 semanas, el paciente se puede bañar, puede hacer sus actividades completamente normales, sus actividades cotidianas sin mayor problema, y le da la ventaja que el paciente no se tiene que estar puncionando los dedos para checarse el azúcar, simplemente le pasa el lector o el sensor, que es como un glucómetro también normal, como si fuera un código de barras, se pasa por ahí el glucómetro y ¡pum!, nos da la cifra de azúcar, y esas cifras nos las va poniendo en el teléfono en una aplicación y vamos registrando nosotros. Esto nos sirve mucho en pacientes con los cuales estamos iniciando la insulina, pacientes jóvenes sobre todo, que tenemos metas muy específicas de control y que requerimos que se chequen el azúcar 4 o más veces en el día. Pues si es tedioso para alguien estarse picando el dedo 4 veces en el día, se van acostumbrando al dolor y eso, ¿no? A veces el paciente ya ni siente el piquete, pero pues si es molesto todo el procedimiento, es mucho más sencillo pues medirnos con este dispositivo. El costo, si sumamos al final lo que cuestan las tiras reactivas, las lancetas para puncionarnos, todo lo que involucra eso, no nos sale tan excesivo. A lo mejor un 20-25% más de lo que nos sale un chequeo de manera habitual nos va a salir en costos incrementados este dispositivo que se llama Freestyle. Es muy útil y se han comparado directamente resultados de pacientes que se checan el azúcar igual, que se pican el dedo y que se checan con el sensor, y son cifras muy parecidas. O sea, no hay un rango que diga no hay que confiar en el dispositivo. No, para nada, es un dispositivo
muy confiable. Las cifras nos las va registrando en el teléfono, incluso ahí por colores. Si estás bien, te lo pone en verde. Si estás más o menos controlado, en amarillo. Las cifras que se salen mucho del rango, ya sea para arriba o para abajo, te las pone en rojo. Te marca los episodios de donde hubo hipoglucemia o bajón de azúcar. O sea, toda esa información te la va arrojando al teléfono, la vas guardando ahí y pues está bien sencillo. No llega el paciente a la consulta, te abre la aplicación y ya uno ve la gráfica, vas muy bien, etcétera, vamos a hacer estos cambios. Es un dispositivo muy útil, que igual si el paciente no está en la capacidad de adquirir este dispositivo, pues tratamos de que adquiera el otro y así como economizar los días en los que se va a chequear el azúcar, que no sean tantos días para que no sean tantas lancetas. Eso ya lo vamos ajustando de acuerdo a las características socioeconómicas de nuestro paciente, pero tiene muchas ventajas el uso de este dispositivo. También respecto a la diabetes, en Estados Unidos es muy utilizada, aquí en México es muy poco utilizada, generalmente son pacientes que se la pusieron allá. Es un dispositivo implantable que es un cuadrito que nos va liberando insulina, es como una bombita de insulina, detecta las cifras de azúcar de nuestro cuerpo cuando comemos o cuando suben normalmente y libera la cantidad de insulina que mi cuerpo necesita. Ese sale carito, más o menos sale como en unos 250,000 pesos aproximadamente, entre 200 y 250,000 pesos, pero bueno, habrá algún paciente que tenga la posibilidad de adquirir este dispositivo y lo puede hacer, y también generalmente les va muy bien con esas cuestiones del control del azúcar, ¿no? Pero tampoco esto va a reemplazar a que el paciente haga las cosas que siempre, con las que siempre damos lata los viernes, ¿no? Que el paciente haga ejercicio, que esté en su peso, que vaya con una nutrióloga. Eso va a ser lo esencial del tratamiento. Pero esas son herramientas que nos van a ayudar mucho en el control del paciente y sobre todo en la prevención de complicaciones, que ese es el principal objetivo de tener un paciente diabético bien controlado, la prevención de complicaciones. Los dispositivos también para la presión arterial han cambiado mucho. Antes eran unos aparatos bien grandotes, ahora son aparatos más pequeños, de muñeca. Aparatos de brazo completamente digitalizados. Los he comparado yo así directamente, medir la presión a un paciente con el manómetro normal, con el de muñeca, con el de brazo. Si hacemos la medición de la manera correcta, las cifras también son muy parecidas. Prácticamente no hay una diferencia, así que digamos, es mucha, el rango de diferencia no es confiable. Son aparatos completamente confiables que están al alcance de todos. Los podemos adquirir en cualquier farmacia, en cualquier supermercado. Hay estos dispositivos, están a un costo muy accesible y es una buena herramienta que nos va a ayudar también a tenernos bien controlados, o a veces los compramos para decir, pues quiero checarme la presión una vez a la semana y ver que todo esté bien. También es completamente válido. Otro dispositivo muy utilizado y que se puso más de moda durante la pandemia es el oxímetro. Este dispositivo es excelente para la medición de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno. Es un dispositivo que tiene bastante exactitud y también, pues obviamente entre más se requirió, más marcas fueron lanzando oxímetros. Ahorita con 300 pesos, 400 a lo mucho, te compras un oxímetro de excelente calidad y que te va a dar un buen monitoreo de la frecuencia cardíaca. En fin, en resumen, tenemos muchas herramientas a nuestra mano sin salir de casa. Simplemente prendemos la computadora, entramos al buscador, ponemos ahí síntomas y todo, nos va a arrojar algún resultado. No sustituyan esto por su consulta médica. Los diagnósticos que hace Google muchas veces son diagnósticos catastróficos que nada más nos llenan de tensión y de ansiedad. No estoy en contra de que el paciente se informe y que busque fuentes de datos, de opiniones, etcétera, pero siempre hacer todo esto con mesura y sin caer en los extremos de casarnos con el diagnóstico que nos dio Google o con una videoconsulta. Procuren ir a una consulta presencial, que su médico los revise y que ustedes se sientan más a gusto con esa atención. Perfectísimo, doctor. Llegamos al final de este programa. Doctor Francisco Abril, teléfono 662-210-3691. Muchísimas gracias a Fernanda Castro, Rocío Morales y a usted en casita. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Los esperamos en una próxima emisión de Consultorio en Directo de Radio Sonora.